Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora el corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar. Es tiempo de que hagamos fiesta en su hogar. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado ahí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y tu paz disfrutarás. Este es el día que hizo el Señor. Y con alegría a su casa voy. Caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta comenzada ahí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y tu paz disfrutarás. Este es el día que hizo el Señor. Y con alegría a su casa voy. Este es el día que hizo el Señor. Y con alegría a su casa voy, a su casa voy. Vamos a leerla en nuestras Biblias, en Hechos 7, del 1 al 53. Yo leo el primer versículo y ustedes el segundo, y así nos unimos hasta el 53. Dice la palabra de Dios: ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Deja tu tierra y tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él
Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento y nuestros antepasados no encontraban alimentos. En la segunda, José dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar y abandonando a sus hijos recién nacidos para que murieran. Y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en todas las orillas de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la corrección que hiciste en el pueblo de Egipto. Los he escuchado en cárcel, así has descendido para librarnos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien había rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro
Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de él, de la obra de sus manos. Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán, de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Ahí permaneció hasta el tiempo de David. Pero fue Salomón quien construyó la casa. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? ¿O qué lugar de descanso? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Amén. Hola, hola a todos. Ya es mediodía, buenas tardes. Dios les bendiga. Nuevamente nos volvemos a ver, la tercera vez. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y me da mucho gusto volverlos a ver y que sigan firmes en la palabra del Señor. Y vamos a meditar en esta parte, en esta sección de la palabra de Dios. Como lo acabamos de leer, es un discurso muy largo en el cual Esteban hace en su defensa con respecto a todo lo que le estaban acusando en ese momento. Entonces vemos esta parte de la palabra de Dios. Y es muy interesante lo que podemos notar y poder ver en esta sección. Vemos que el tema realmente central es Esteban. Aparentemente podemos notar que él está defendiéndose de lo que le están acusando. Sin embargo, al final va a concluir diciendo que el pueblo de Israel siempre se ha resistido al Espíritu Santo y en el cual ha sido infiel a nuestro Señor por haber resistido tanto a los profetas, a todos los que les fueron enviados, y ahora a Jesús, y ahora van a resistir a Esteban, en el cual lo van a apedrear y va a morir. Entonces vemos en esta historia que es la historia, como vienen viendo con su pastor, la historia de la primera iglesia cristiana. Sí, como se ven en los capítulos anteriores, vemos a una iglesia que está creciendo, que tiene todo en común, que tiene muchas cualidades en el cual debemos imitar. Pero en esta parte va a empezar un asunto muy diferente, en el cual toda la iglesia se había concentrado solamente en un lugar, que es en Israel. Y ahora, por medio de lo que le va a suceder a Esteban, ahora se va a esparcir a los diferentes lugares y con los gentiles. Muy bien, entonces veamos este personaje llamado Esteban. Esteban, que significa victorioso o coronado, su nombre. ¿Sí? Y entonces creo que ya se los había dicho su pastor y ya vi su mensaje y entonces ya saben eso. ¿Sí? Entonces en el capítulo 6, que es el contexto de este capítulo, vemos que a un hombre lleno de fe, o sea, un hombre que confía mucho en Dios. Pero también dice que es un hombre lleno del Espíritu Santo.
Y recordemos que los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así lo dice la NBI en la Reina Valera, diferente, algunos se lo saben con otras palabras. Muy bien, pero estas son las cualidades que se vieron en él cuando fue nombrado para servir a las mesas, en el cual ahora conocemos como diáconos. Muy bien, y también dice más adelante en el capítulo 6, versículo 8, que era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Y buscando a ver qué quería decir lleno de gracia, primero el diccionario común, encontramos que son aptitudes, cualidades agradables socialmente. Por eso decimos, esa persona tiene mucha gracia para comunicarse con las personas o para tratar a los demás. Pero en el contexto del cristianismo se entiende que la gracia es la suma de todos los dones de Dios dados a un individuo o al mundo. Entonces, pues, podemos juntar estos dos, que tenía gracia con la gente, pero también mostraba las cualidades de Dios. Entonces, este hombre era un hombre lleno de la gracia de Dios. Y este hombre, Esteban, que estaba lleno de la gracia de Dios, podemos ver que en su predicación del Evangelio, por medio de él se producían ¿qué? Prodigios, señales milagrosas. Cuando iba por las calles predicando a la gente de su tiempo, dice que por medio de él se producían prodigios, milagros y señales. Pero este varón tuvo un problema, como a lo mejor muchos de nosotros también alguna vez hemos tenido algún problema parecido cuando predicamos la palabra de Dios. Sí, él en su predicación, Esteban tuvo una discusión con un grupo llamado los libertos, ¿sí? Y estas personas, este grupito, no pudieron hacerle frente a sus argumentos. Y entonces, ¿qué hicieron con él? Empezaron a inventar cosas, ¿sí? Al no ganar, instigaron a muchas personas para acusarlo falsamente. Y vemos que lo acusaron primeramente de blasfemar contra Moisés y contra Dios, que lo vemos en el capítulo 6, versículo 11, y fue llevado ante el consejo presentando sus acusadores falsos para que pues tuviera peso todas las acusaciones, y luego nuevamente lo acusaron ahí enfrente del consejo, lo acusaron de hablar en contra del lugar santo, en contra de la ley, y que Jesús destruiría el templo y cambiaría las tradiciones de Moisés. Y ese es el contexto, el panorama que vemos anteriormente a este capítulo, ¿sí? Y así concluye el capítulo 6 y comienza el capítulo 7. Entonces como les había comentado hace rato, este es un discurso muy largo en el cual vemos a Esteban que va a argumentar muchas cosas de lo que le están acusando y se agarra de todo eso. Y entonces, pero podríamos ver, o sea, si a simple lectura podríamos identificar que es una defensa que él se hace. Sin embargo, más hasta el final podemos ver que el mensaje central de este discurso es hacerles ver a los que estaban ahí presentes su infidelidad por no creer en lo que Dios estaba haciendo para salvar a la humanidad en toda la historia del pueblo escogido por Dios. Por eso, en esta reflexión, el tema de hoy es un examen que nosotros como hijos de Dios debemos hacernos en nuestra vida. Por eso le he puesto como título a esta reflexión, examinando mi vida cristiana, examinando mi vida cristiana. Y en este capítulo 7 del libro de los Hechos extraje 5 preguntas que nos debemos hacer como hijos de Dios para examinar nuestra vida y saber en qué estamos fallando a Dios y de esta manera evitar ser infieles a Dios. Yo sé que muchos de nosotros pues tratamos en todo lo más posible que podamos de ser fieles a Dios. Creo que cada mañana que nos levantamos no tenemos ninguna intención de fallarle a Dios, pero a veces sutilmente podemos fallarle a Dios, podemos serle infieles a nuestro Dios. Por eso extraje estas 5 preguntas que vamos a ver a continuación, pero quisiera resumir brevemente este capítulo. Sí, en este discurso de Esteban responde a sus adversarios contándoles la historia completa del pueblo
de Israel. Le empieza desde Abraham, ¿sí? Donde empieza a contarle acerca de cómo Dios lo sacó de su pueblo, de su tierra, con sus parientes, y recordemos que Abraham pues ahí adoraba muchos dioses, ¿sí? Y luego se pasa a José en los comienzos de la nación de Israel en Egipto y señala la preparación y misión de enseñanzas de Moisés, y luego dice que la historia de Israel está marcada por la desobediencia, menciona la construcción del tabernáculo y del templo y cita la profecía de Isaías para mostrar que Dios no habita en un solo lugar y todas esas cosas, ¿no? Por eso, de todo este relato podemos extraer preguntas para hacernos en nuestra propia vida, en nuestra propia esencia como hijos de Dios. Y la primera pregunta que pude extraer es si recordamos de dónde Dios nos ha sacado, si recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Los versículos 1 al 8 nos recalcan el llamado de Abraham. Esteban está narrando cómo Dios obró en la vida de Abraham, sacándolo de un pueblo que adoraba diferentes dioses para formar un pueblo, una nación especial para Dios. Un pueblo apartado de todas las naciones de la tierra para formar un pueblo especial para Dios. Y todo esto, a nosotros, ¿qué dirían, no? Porque, pues eso fue con Abraham, pero a mí, ¿qué? No, nosotros, esto nos está diciendo que si nosotros también recordamos de dónde Dios nos ha sacado, muchos de nosotros a veces ya olvidamos cómo éramos antes, ya olvidamos de dónde Dios te sacó, algunos del alcoholismo, algunos de algunas adicciones, algunos de otras cosas que tal vez no se me vengan en mente ahorita, pero hay muchas situaciones en las cuales vivíamos antes de conocer a Dios, o quizá te sacó de alguna enfermedad y cosas así cuando llegaste a conocer al Señor. Por eso debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Esteban nos está diciendo que Abraham, quien es guiado por Dios, abandonó la tierra de sus parientes y se vino a vivir donde ahora estaba viviendo el pueblo de Israel. Sin embargo, aunque él no tuvo una herencia, no tuvo un lugar exclusivo a donde vivir, el Señor lo fue trayendo y lo fue cuidando, lo fue prosperando para cumplir sus propósitos en su vida. Y de igual manera, cada uno de nosotros, Dios nos sacó de donde estábamos antes para cumplir un propósito en nuestra vida. Y yo no sé si algunos de ustedes se han preguntado, ¿para qué Dios los alcanzó? ¿Para qué Dios los trajo a esta iglesia? ¿Para qué Dios los trajo a este lugar, en esta colonia palestina? Bueno, algunos viven en otras partes, ¿no? Pero ¿para qué Dios nos puso aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios que me sacó de donde estaba yo antes para poder venir a este lugar o asistir a esta iglesia? ¿Sí? Debemos reflexionar en esas cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, toda esta historia nos hace reflexionar en nuestro camino de fe. Debemos examinar nuestro corazón, preguntarnos si recordamos de dónde Dios nos ha sacado, en qué situaciones nos encontrábamos. Como dice un dicho por ahí, recordar es volver a vivir. ¿Sí? Recordar es volver a vivir, es volver a pensar que tantas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, tantas cosas que Dios ha cambiado en nuestra vida. Y eso debemos pensarlo y decir, oh, gracias Señor, porque de estas situaciones, de estos episodios en mi vida tú me sacaste. En el caso de Abraham, Abraham lo sacó de un pueblo que adoraba a muchos dioses. ¿Sí? Si se hubiera quedado ahí, pues hubiera seguido quizá como las demás naciones. Recuerda cuando no éramos nadie. Dios nos escogió y mira hasta dónde nos ha puesto. Quizás todavía no estemos donde queremos estar, pero podemos estar seguros que estamos mejor donde estamos ahora que donde estábamos antes. Antes, como dice la palabra de Dios, vivíamos sin esperanza. Pero ahora vivimos llenos de esperanza, porque tenemos en nuestro Dios esa esperanza de una vida mejor, de una vida en abundancia, una vida eterna, una vida para siempre al lado de nuestro Dios.
Quizás tú digas, no tenemos todo lo que queremos, ¿no? O no tengo lo que quisiera yo tener, pero tenemos más de lo que merecemos. Quizás no tenemos todo lo que deseamos, pero sí todo lo que necesitamos. O sea, algunos de nosotros quisiéramos tener, no sé, un carrazo, o los que les gustan los instrumentos musicales, mejor guitarra, mejor bajo, mejor pedalera, o yo qué sé, ¿no? Pero, sin embargo, todo lo que tenemos ahora es lo que necesitamos, es lo que Dios quiere que tengamos. Y miremos hasta dónde Dios nos ha traído hasta este momento. Muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha sacado y cómo nos ha rescatado. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es olvidar que Dios nos llamó. No sé cuántos de ustedes saben que a Dios nos llama a todos, no solamente a los pastores, a los misioneros, y a las maestras y todos los demás, sino a todos. Desde que uno se convierte, Dios te está sacando de un lugar para llevarte a donde Dios quiere que tú le sirvas. ¿Sí? Y diferentes áreas en la iglesia, diferentes partes que nosotros podemos poner al servicio nuestros dones espirituales. Quizá antes no daban nada por ti, pero Dios te rescató dando su vida por ti y muriendo en la cruz por ti, por mí. Y ahora posiblemente algunos sigan pensando ¿no? que no dan nada por nosotros. Sin embargo, en Dios nos hemos hecho muy valiosos. Si observamos bien nuestra vida, veremos que es imposible que nosotros mismos hubiéramos llegado hasta donde estamos ahora. Todo ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Simplemente, como dice por ahí algún autor, ha sido por su gracia. De principio a fin, ha sido por su gracia. Por eso debemos reflexionar si recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Y eso nos debe impulsar a serle fiel en nuestra vida. Nos debe impulsar a servirle con mucho amor. Nos debe impulsar a poner al servicio de Dios todos nuestros dones, nuestros talentos, las cualidades que Dios nos ha dado, lo que sabemos hacer para ponerlo al servicio de Dios. No debemos olvidar eso. Recuerda de dónde Dios te ha sacado y no le seas infiel como el pueblo de Israel que enfrentó a Esteban en ese tiempo. Y la segunda pregunta que extraemos de este pasaje es que ¿cuántos milagros o cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida? Recordemos qué cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez Dios te ha sanado de alguna enfermedad, tal vez Dios te ha sanado de alguna adicción, o tal vez Dios te ha liberado de ciertos peligros que has pasado en tu vida, o algunos problemas que tenías y que se resolvieron por la gracia de Dios. Y vemos en los versículos 9 al 36, donde extraemos esta pregunta, donde nos muestra que Dios usó a José, dándole sabiduría para que almacenara el alimento y poder así hacerle frente al hambre que vino en aquel tiempo. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos y después llegó a Egipto y ahí tuvo un sueño, el faraón, y después se lo interpretó y después llegó el hambre y por la sabiduría que Dios le dio a José, pues almacenaron el grano y cuando llegó el hambre no se murieron de hambre. Y ahí llegó su papá, Jacob, Israel, para vivir en Egipto. Y ahí Dios usó a José. Aparentemente la historia de José podamos ver lo que es pura tragedia, ¿no? Lo venden sus hermanos, lo meten al pozo, lo quieren matar. Imagínense ustedes si sus hermanos los tratan así. Sería no nos sentiríamos bien, estaríamos todos deprimidos, ¿no? Sin embargo, José fue llevado por Dios. Esteban está contando cómo ha sido fiel el Señor y cómo el pueblo ha sido siempre infiel al Señor. Entonces, poniendo el énfasis en que Dios salva a su pueblo de una muerte segura en Canaán mediante el recurso de proveerles alimento. También nos narra la fidelidad de Dios en que los patriarcas fueron sepultados en la tierra que Dios les prometió dar y no en tierra extraña o no en tierra extranjera, a pesar de que quizá no tenían un lugar donde vivir. Gracias.
Entonces, y también el relato nos dice que por medio de Moisés dio a conocer sus normas, preceptos y leyes para que supieran cómo conducirse como pueblo especial de Dios. Y todo esto ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que Dios ha traído a su pueblo a través de su historia, a través de cada etapa de su vida. Sin embargo, otra vez dice Esteban que fueron infieles, ¿sí? Entonces todo esto nos hace reflexionar, ¿qué cosas Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué maravillas, qué milagros ha hecho Dios en tu vida para que tú puedas decir, oh Señor, yo estoy muy agradecido contigo porque esto has hecho en mi vida, esto has transformado, esto has cambiado, y por esa maravilla, milagros que has hecho en mi vida, yo quiero servirte, yo quiero amarte cada día más y más. Yo quiero poner a tus servicios mis dones, mis talentos. Yo quiero serte fiel. Yo no quiero faltar a los cultos, no quiero faltar a todas las actividades de la iglesia. Quiero ayudar a mi vecino, ayudar a mi hermano, ayudar a cualquier persona, porque tu gracia se ha derramado en mi vida, porque tu poder se ha demostrado en mi vida. Vemos a Esteban que está contando toda esta historia al pueblo que está a punto de matarlo. Le está recordando la fidelidad de Dios. Entonces debemos reflexionar y preguntarnos cuántos milagros, maravillas Dios ha hecho en nuestra vida y que muchas veces lo olvidamos. Muchas veces ya no recordamos lo que ha pasado en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, si observamos la vida a través del lente de la fe, nuestros ojos se abrirán para poder observar los muchos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y algunos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué será? ¿Qué será? Como que buscándolo por ahí, ¿no? Sí, pero tan fácil que podemos decir, por ejemplo, el milagro de poder despertar. Algunas personas ya no despiertan, del milagro de la vida, sí, el milagro de poder llegar a este lugar y adorar al Señor, el milagro de poder ver el sol, la luna, las estrellas. Algunas personas no la pueden ver. Y todas esas cosas que parecen simples en nuestra vida, sin embargo, son un regalo de Dios. Es un milagro de Dios que nosotros estemos con vida ahora. Pero independientemente de esto, hay muchas otras cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como les decía al comienzo, quizá Dios nos ha sacado del alcoholismo, de la drogadicción, de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna otra situación que ha sido tan difícil, complicada en nuestra vida, pero Dios obró y te sacó adelante, porque Dios te sacó de un lugar donde quizá algunos no recordemos o otros sí, pero Dios te sacó con un propósito, porque tiene planes para tu vida. Por eso debemos recordar todas estas cosas, recordar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, qué milagros, qué prodigios ha hecho en tu vida personal, no como iglesia, sino en tu vida personal. Independientemente que Dios obra en la iglesia, pero en tu vida personal, tú como persona, ¿hasta dónde ha obrado Dios en tu vida? Y como tercera pregunta que extraigo yo de este pasaje es, ¿te has rebelado contra Dios caminando por tus propios caminos y adorando otros dioses? ¿Te has rebelado contra Dios caminando por tus propios caminos y adorando otros dioses? El versículo 37 al 40, ya no le puse completo, pero bueno, al 43, están contando Esteban. Lo que dice es que a través de Moisés, que Dios, una profecía divina para revelar la venida del profeta, que en este caso sería Cristo, insiste en que Moisés es aquel que revela la ley de Dios como mediador entre Dios y el pueblo de Israel cuando Dios le dio los 10 mandamientos en el desierto. Pero nos dice Esteban que sin embargo, haber recibido la revelación de Dios, haber recibido sus mandamientos, dice que el pueblo se rebeló contra él. Recordemos la historia, Moisés estaba allá en el monte con Dios recibiendo los mandamientos, mientras que el pueblo le decía a Aarón, este Moisés, pues quién sabe qué le habrá pasado, a lo mejor ya se murió, o no sé qué le habrá pasado allá en el monte.
haznos un Dios, o haznos dioses para adorarlo. Y entonces toda la comunidad, todo el pueblo empezaron a juntar sus joyitas, su oro, su anillo, todo lo que tenían, sus collares, lo que usaban, y empezaron a fundirlo y empezaron a crear un Dios, un becerro, el famosísimo becerro de oro. Y vemos cómo Dios estaba mostrando su gracia para darle sus mandamientos al pueblo. Sin embargo, el pueblo, estando allá abajo, empezó a adorar otros dioses. Y acababa de haber salido de Egipto, de la esclavitud, con grandes milagros, poderes que había mostrado Dios, que había mostrado su misericordia. Acababan de cruzar el Mar Rojo, ¿sí?, donde mostró Dios su poder y abrió y pasaron en seco y sepultó al ejército egipcio. Y ahora están siendo infieles, haciéndose un Dios de oro, un becerro de oro para adorarle. Y eso está diciendo Esteban, eso es lo que hicieron sus antepasados. Pero nosotros, preguntarnos nosotros, ¿será que también nosotros estamos haciendo sutilmente como hizo el pueblo de Israel, adorando otros dioses o siguiendo por nuestros propios caminos? Esta historia nos narra nuevamente y nos hace reflexionar y preguntarnos cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios caminando por nuestros propios caminos o adorando dioses extraños. Si recordamos el primer mandamiento que nos dice: no tengas otros dioses además de mí, no tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Este mandamiento debe guiar nuestra vida, debe guiar nuestra vida de adoración y nuestras prioridades en nuestra vida. Si vemos también en el Nuevo Testamento, siglos más tarde, después de que antiguamente el Señor dijo que a Él solamente le debemos adorar, también Jesús dijo que ese es el gran mandamiento, que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces esto es una orden de parte del Señor que nos dice que solamente debemos adorar y caminar en los caminos de Dios. Entonces el significado por ejemplo, dice: porque yo soy un Dios celoso. Pero ¿qué quiere decir que es un Dios celoso? Que es un Dios que, como las novias o los novios, o como se dice por ahí en la sociedad, que es tóxico, cosas así. No, cuando dice Dios celoso, según el origen hebreo, es que Él posee sentimientos sensibles y profundos, por tanto le ofende cuando nosotros honramos a otros dioses o cuando estamos caminando por caminos diferentes a lo que Dios ha puesto en sus leyes. Entonces el primer mandamiento nos va a recordar, nos recuerda que nosotros debemos vivir amando a nuestro Dios, que nuestra prioridad como hijos de Dios debe ser el camino de Dios, el amar a Dios, el servirle a Él. Y como venimos viendo, Dios sigue demostrando su amor al pueblo de Israel, en este caso a nosotros como su iglesia. Dios sigue mostrando su amor, su misericordia día a día a día, mostrando que cada vez su amor se derrama en la iglesia, en nosotros, por medio de todas las cosas que vivimos diariamente. Pero si no tenemos un interés suficiente para amar a Dios, obviamente va a haber otras cosas más que ocupen el lugar de Dios. Posiblemente el trabajo, posiblemente la escuela, posiblemente el hijo, posiblemente, no sé. Ustedes pónganle por ahí y podemos examinarnos qué cosas está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Si nos hemos rebelado contra Dios, si hemos adorado otros dioses que no son nuestro Dios. Quizá, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Por querer ganar un puesto en el trabajo nos pasamos horas extras y ya no participamos en el trabajo de la iglesia, ya no evangelizamos, ya no vamos a visitar,
ya no tenemos comunión con otros hermanos porque el trabajo me absorbe todo el tiempo. Y eso puede ser también que estamos teniendo otros dioses. Posiblemente nosotros ya no adoramos imágenes como tal vez muchos lo hacíamos antes, una imagen, una virgen, un santo, lo que sea. Posiblemente ahora nuestros dioses son diferentes, ya no son imágenes, sino son cosas, trabajo o alguna otra cosa que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad suprema? ¿Cuál es tu prioridad como cristiano, como hijo de Dios? Si nosotros tenemos otras prioridades, estamos dando a entender que tenemos otros dioses, porque nuestra prioridad no es Dios. Recordemos nuevamente, Dios nos ha llamado para ser un individuo diferente a toda la sociedad, al igual que Dios sacó a Abraham de ese lugar, de su nación, de su pueblo, para formar una nación diferente, exclusiva para Dios. De esta misma manera nosotros nos ha sacado de donde estábamos para ser una persona diferente, exclusiva para Él. No sé cuántos se sienten que son exclusivos de Dios. Si se sienten que son exclusivos de Dios, se debe reflejar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nuestras prioridades. Y esto es lo que está diciendo Esteban al pueblo. Está diciendo que nosotros debemos cuidarnos muchos de no adorar a otros dioses y de no rebelarnos contra Dios. Y la cuarta pregunta que podíamos hacernos es que si recuerdas que Dios no está limitado a un lugar específico, sino en todo lugar para adorarle. Otra vez, ¿recuerdas que Dios no está limitado en un lugar específico, sino en todo lugar para adorarle? Esto lo extraje de los versículos 44 al 50, en el cual Esteban está contando de cómo el pueblo de Dios idolatraba el templo de Jerusalén, pensando que solo ahí habitaba el Señor. Y en esta parte del discurso, Esteban hábilmente refuta una de las acusaciones levantadas en su contra, en el cual le decían que tú enseñas que Jesús destruirá este templo. Entonces les demuestra que aunque Israel ha tenido un tabernáculo y ahora tiene un templo, Dios no está restringido en una estructura hecha por manos humanas. Y esto es igual decir que de acuerdo a las Escrituras, la adoración a Dios no está limitada en un lugar solamente, sino que está en todas partes. Como dicen, ni aun los cielos pueden contenerlo. Entonces Dios no se limita en un solo lugar, como en este caso creían los judíos. Idolatraban el templo, ¿sí? y lo tenían como bien sagrado, y que cualquiera que hablara mal del templo, pues ya saben lo que le hicieron a Esteban. Y entonces vemos este panorama del discurso de Esteban, nos hace preguntarnos si recordamos que Dios no está limitado en un lugar específico, sino en todo lugar para adorarle. Ahora, muchos de nosotros pensamos que solamente cuando venimos aquí en este lugar, no sé cómo lo llamen ustedes, o templo, pensamos que solamente aquí podemos adorar a Dios, solamente aquí podemos cantarle, solamente aquí podemos servirle, solamente aquí podemos leer la Biblia y solamente aquí podemos desplayarnos. Sin embargo, Dios está en todo lugar. Y a veces nos olvidamos que la adoración a Dios es un estilo de vida. Y en nuestra vida cotidiana nosotros adoramos a Dios con nuestras acciones. Cuando estamos en el trabajo y hacemos bien nuestro trabajo, o como dice el dicho, no nos hacemos pato, ¿no? Sino que estamos trabajando porque Dios dice, hazlo como si lo hicieras para tu Señor. Cuando estamos en la escuela, no copiamos en los exámenes, no le pedimos la tarea de otro compañero para entregarlo como si fuera nuestro, cosas así, ¿no? Cuando estamos en la asamblea de la comunidad, aquí en Oaxaca recordamos, es muy común eso, las asambleas, y no estamos echando grilla y cosas así. Son todas esas cosas los que nosotros debemos tener presente en nuestra vida, que estamos adorando a Dios a través de nuestras acciones. El pueblo de Israel pensaba que en el templo solamente se podía adorar, y ustedes saben la vida de la comunidad judía, de cómo eran, ¿sí? Mataban a los profetas porque nada más decían alguna palabra que no les gustaba,
y cualquiera que, por ejemplo, un gentil que iba al templo, no era permitido. Y recordemos que Dios le había dicho al pueblo que iba a ser bendición para todas las naciones, pero estaba haciendo maldición. ¿Por qué? Porque no permitía que otros llegaran. Por eso les traje esta pregunta para examinarnos, ¿no? Para examinarnos si recordamos que Dios no está limitado en un lugar específico, sino en todo lugar para adorarle. Como les digo, tal vez pensemos que el único lugar donde se debe adorar es en el templo que se ha construido, en el cual nos reunimos regularmente. Pero algo, por ejemplo, que nos ha enseñado mucho el Señor en esta pandemia es que la iglesia de Cristo no está confinada en un solo lugar. Podemos adorarle donde estemos, ¿sí? Podemos adorarle donde estemos, en todo lugar. Y Dios nos ha dado sabiduría para poder usar medios. Por ejemplo, antes no usábamos esto, las cámaras, el celular, ¿sí? Y cuando llegó la pandemia, de repente dijimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ahí salen las ideas, y todo eso viene de Dios. Sin embargo, nosotros podemos parecer al pueblo de Israel teniendo idea de que estaremos más cerca de Dios si vamos al templo, como lo conocemos, ¿no? Si solamente en el templo podemos tener mejor comunión con Dios. Pero no, cuando venimos al templo, venimos a expresar la comunión que ya tenemos en nuestro día a día. Por eso ahora venimos en comunidad a adorar a nuestro Dios, a ofrecer, como dice el Salmo, acciones de gracias, ofrecer nuestra alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros podemos estar varios juntos como iglesia, pero sin embargo adoramos a Dios en todas partes. En el molino, cuando hacen tortilla, no sé si hacen tortilla, pero si alguien de casualidad hace tortilla, cuando está uno haciendo la tortilla, los que son carpinteros, no sé, empleados de mostrador, en fin, muchas cosas que hacemos en nuestro diario vivir, allí estamos adorando a nuestro Dios, porque la adoración es una entrega a Dios. Por eso no debemos limitar nuestra adoración solamente en este lugar, sino debemos recordar que Dios está en todas partes. Y como quinta y última pregunta que debemos hacernos, ¿cuántas veces te has resistido al Espíritu Santo no creyendo en sus promesas? ¿Cuántas veces te has resistido al Espíritu Santo no creyendo en sus promesas? Los versículos 51 al 53, en el cual extraje esta pregunta, es que nos muestra la condición del corazón de las personas que estaban juzgando a Esteban. El rechazo de la audiencia no necesariamente se expresa en la forma verbal. Recordemos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, y se estaba dando cuenta que estaban pensando estas personas. Y nos damos cuenta que aquí cambia el discurso, ¿sí? Viene contando toda la historia y de repente dice, ustedes son los que están haciendo igual, que se están rebelando contra Dios, se rebelan contra el Espíritu Santo, están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y les dice, así, tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que antemano anunciaron la venida del justo, y ahora esto lo ha traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles no la han obedecido. Yo digo, con razón, con razón la apedrearon, porque les dio con todo. Porque sutilmente viene contando y ellos están atentos porque está contando la historia del pueblo. Y posiblemente ellos decían, no, pues este sí está diciendo bien las cosas, pero al final dice, pues ustedes son los que se han rebelado contra Dios, resistiendo al Espíritu Santo. Y es duro esta parte de la palabra de Dios, pero al final este párrafo, que es también de mucha enseñanza para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, Esteban finaliza el discurso recordando a sus oyentes
que ellos han recibido la ley, pero que han rehusado obedecerla. Nosotros, ¿qué hemos recibido? Lo mismo, la palabra de Dios. Pero, ¿la hemos obedecido? Esa es una pregunta que cada uno se puede contestar. Algunos dirán sí, algunos a lo mejor sí, medio. Otros, pues, te quedas así, ¿no? Pero esto es algo que nosotros debemos reflexionar en lo que nos enseña la palabra de Dios. A nosotros también se nos fue dado, dice el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos los que somos guardianes del Evangelio, los que nos ha dado la palabra de Dios para protegerla, para darla a conocer, porque dice que a la iglesia de Cristo es que se le ha dado los secretos de Dios para esparcirla al mundo, el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros, por eso es que nosotros somos embajadores de Dios, somos los que representamos a Dios. Y por eso nosotros se nos ha dado la ley de Dios. Pero ahora, o la obedecemos o no la obedecemos. Como cristianos nosotros hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Somos los guardianes del Evangelio, los portadores de la buena noticia. Pero ¿qué tan buenos guardianes hemos sido? ¿Qué tan buenos portadores de la buena noticia hemos sido? ¿Cuántas veces no le hemos creído a Dios resistiendo al Espíritu Santo? Y recordemos que el Espíritu Santo tiene la habilidad única de guiarnos, de hacernos comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene ese poder de transformar nuestra vida. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos resistido a su poder? De no querer o no dejarnos que Dios nos transforme, que Dios nos cambie. Algunos tenemos carácter muy complicado, ¿no? Y cuántas veces Dios nos permite, o más bien cuántas veces nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros permitimos que Dios cambie algunas cosas o algunas costumbres que tenemos que no van de acorde a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros seguimos mintiendo y no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme? ¿Cuántos de nosotros seguimos promulgando noticias? ¿Sí? ¿Por qué no permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros nos sigue cayendo gordo un hermano, una hermana? Porque no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Recordemos los frutos del Espíritu, ¿no? Sí, los frutos del Espíritu deben de ser reflejados en nuestra vida porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y entonces cuando la palabra de Dios dice que resistimos al Espíritu, no solamente está refiriéndose a las personas que no creen, sino también nosotros como hijos de Dios que ya tenemos al Espíritu Santo, nos resistimos al Espíritu cuando no permitimos que obre en nuestra vida, cuando no creemos en las promesas de Dios, cuando llega un problema o alguna enfermedad y a veces el médico no encuentra, no le atina, dicen algunos, ¿qué es lo que te pasa? O darte el tratamiento adecuado y corriendo dicen, no, pues me voy al curandero o al chamán o al de las hierbas o cosas así. ¿Por qué? Porque nos resistimos al Espíritu Santo y no creemos en Dios, no creemos que Dios nos puede sanar. Eso es resistirse al Espíritu Santo, porque Dios nos está enseñando en su palabra que Él puede hacer lo que Él quiera. Y a veces también cuando no aceptamos la voluntad de Dios, y como Dios no me cumplió mi petición, pues obviamente me alejo de la iglesia, ya no quiero ser cristiano. ¿Y por qué? Porque no me gustó como Dios me respondió. Todo eso habla acerca de resistir al Espíritu Santo. Como observamos en el pasaje, estas personas se oponían al Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios que eran tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Tercos de corazón, no, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Podríamos decir que es un terco, es alguien que no razona, no hace caso. Duros de corazón, que por más que te digan las cosas, pues sigues igual. Torpes de oído, que por más, como dice por ahí un dicho, no entra aquí, sale acá. Como San Isidro decía un pastor por ahí, nuestro antiguo pastor, que te dice que tenía
un hoyo que atravesaba todo aquella imagen. Y por eso cuando le hablaban no escuchaban, eso porque se le salía del otro lado. Pero, se oye chistoso, ¿no? Pero pues esto nos trae enseñanza a nuestra vida. ¿Sí? Debemos examinar nuestra vida cristiana, si estamos escuchando la palabra de Dios con un corazón blando, humilde, con un oído atento, con esa humildad que le decimos al Señor: Señor, yo entiendo tu palabra y creo que tú estás hablando a través de la Biblia. Yo quiero ser transformado, cámbiame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Resistimos al Espíritu Santo cuando somos duros para servir en nuestra iglesia. No sé cuántos de ustedes, yo no los conozco, pero yo no sé cuántos de ustedes se resisten en servir a la iglesia, en la iglesia. Resistimos al Espíritu Santo cuando nos desviamos del camino de Dios y nos olvidamos de sus mandamientos o no vivimos la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Resistimos al Espíritu Santo cuando no amamos a los demás, cuando no amamos al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, a nuestros padres, etc. Resistimos al Espíritu Santo cuando no nos congregamos y no nos sometemos a Dios y a nuestros líderes. Resistimos al Espíritu Santo cuando no aceptamos la reprensión de nuestro mal camino hecha por otro hermano o por el pastor o por algún líder de la iglesia. Nos resistimos al Espíritu Santo cuando no aceptamos la corrección que se nos hace. Resistimos al Espíritu Santo cuando usamos la Biblia para buscar en qué podemos acusar al otro hermano. No sé cuánto lo hacemos, o seré solo yo. Resistimos al Espíritu Santo cuando no oramos, no leemos y no estudiamos la Biblia. ¿Sí? Algo que allá en la iglesia, la resurrección, estamos tratando de impulsar es esto: la lectura, el estudio diario de la palabra de Dios, porque de verdad ese es un problema muy común en el cristianismo, la falta de lectura de la palabra de Dios. A veces nosotros como hijos de Dios, y lo digo también por mí porque yo también he sido miembro de iglesia, muchas veces nos conformamos solamente con escuchar la predicación y durante toda la semana no abrimos nuestra Biblia, no leemos, ¿sí? Y porque comemos, oramos algunos, ¿no? Pero algo así de que tengamos una práctica común de leer, de estudiar la palabra de Dios, pues a veces no la tenemos. Por eso debemos examinarnos cómo estamos ante Dios. No nos resistamos al Espíritu Santo siendo desobedientes a la palabra de Dios, sino que seamos humildes en escuchar lo que Dios quiere y vivir y predicar su palabra. Y sobre todo creer en sus promesas y no dejar que las cosas de este mundo opaquen o nublen nuestro ser y desconfiemos en la protección y la provisión de nuestro Dios. Por eso debemos ser diligentes en poner mucha atención en la palabra de Dios y no resistirnos a la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, para que no imitemos. Recordemos los capítulos anteriores, estaba predicando, y bueno, incluso yo, de que imitemos a la primera iglesia, sus cualidades, pero ahora hacemos un contraste. No imitemos al pueblo de Israel, que era infiel a Dios, sino por el contrario, debemos aprender de esa infidelidad que ellos tuvieron contra Dios para examinarnos y decir: ¿estoy haciendo lo mismo que ellos? Si estoy haciendo lo mismo que ellos, yo voy a hacer ajustes en mi vida. Así es que, mis hermanos, para concluir esta reflexión, hemos visto en este pasaje de Hechos capítulo 7 del 1 al 53 cómo examinar nuestra vida cristiana con 5 preguntas que debemos hacernos, no solamente ahora, sino regularmente, para poder hacer ajustes en todas las áreas de nuestra vida. Si estamos fallando a nuestro Dios, si estamos siendo infieles, si estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y recordemos cuáles fueron estas 5 preguntas. Primero, si recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Recordemos eso. Recordemos también cuántos milagros ha hecho Dios en nuestra vida.
pero también examinémonos y preguntémonos si nos hemos rebelado contra Dios caminando por nuestros propios caminos y adorando otros dioses. Y también debemos recordar que Dios no está limitado en un lugar específico, sino en todo lugar para adorarle. Y por eso debemos cuidar nuestra vida cotidiana. Y la última, que es la quinta: ¿cuántas veces te has resistido al Espíritu Santo no creyendo en sus promesas? Todas estas 5 preguntas nos deben hacer nuevas personas, nuevos cristianos, mejores cristianos. Son preguntas que nos hacen recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de cómo hemos correspondido a su amor. Muchas veces nos olvidamos de una manera sutil de todas estas cosas, de dónde Dios nos rescató, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de cómo hemos correspondido a ese amor, si hemos caminado por sus caminos o hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Si adoramos a Dios en todo lugar, con nuestras acciones y manera de ser, nuestra manera de pensar, o solamente pensamos que se puede adorar a Dios en el templo. Pero sobre todo, si vivimos dejándonos moldear por el Espíritu Santo y no nos resistimos a Él, seremos nuevas personas, nuevas criaturas y personas transformadas realmente por el Espíritu Santo. Por eso les hago la invitación para que examinemos nuestra vida primeramente personal, pero también como iglesia, y hagamos los ajustes necesarios. Si en alguna de estas áreas estemos fallando, hagamos los ajustes que se requieran. No debemos olvidar que tenemos a un Dios soberano, un Dios santo, y que nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, y que no solamente murió y resucitó y pagó nuestras culpas, sino también nos dio al Espíritu Santo para transformarnos a la medida que nosotros nos vayamos dejando, para llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Por eso les animo a que vivamos nuestra vida en Cristo en fidelidad a Dios, correspondiendo a ese gran amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Así es que yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar a Dios, y si en alguna de estas áreas hemos fallado a Dios, podamos pedir perdón y decirle: Señor, perdóname porque pues yo he tenido otros dioses, he tenido otras prioridades, o ni siquiera me acuerdo de dónde me has sacado, no me acuerdo qué milagros has hecho en mi vida y cosas así. Si alguna de estas áreas quizá tú puedas decir: yo he fallado en una de estas, pues es el momento de decirle al Señor: Señor, perdóname y ayúdame a poder ser mejor hijo tuyo. Ayúdame a ser un instrumento en tu mano y ayúdame a ser mejor persona cada día. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu palabra es clara, tu palabra es desafiante, tu palabra nos ayuda, Señor, a mejorar en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, porque tú inspiraste a los santos hombres para poder escribir todo esto. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que sin duda te hemos fallado, no solamente en una, sino que posiblemente en todas estas áreas hemos fallado, Señor, teniendo otros dioses, pensando que solamente en un solo lugar adoramos y no te adoramos en nuestra vida cotidiana, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a ser dignos hijos tuyos. Reconocemos nuestra necedad, reconocemos nuestra infidelidad. Sin embargo, te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, como lo dices en tu palabra, que cada mañana son nuevas tus misericordias. Por eso apelamos a eso, Señor, para que tú nos cambies, nos transformes nuestras vidas y que cada día podamos ser mejores hijos tuyos y ser mejores representantes tuyos en esta sociedad que vive desesperanzada, en esta sociedad que necesita mucho de ti. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor que has mostrado en nuestra vida. Gracias porque tú nos has rescatado de nuestra antigua vieja vida, Señor, en el cual estaba llena de pecado. Sin embargo, ahora nos has traído para ser una nación santa, un pueblo de real sacerdocio, Señor, que anuncie tu palabra y que muestre tu luz admirable. Gracias, bendito Dios.
te pongo a esta amada iglesia en tus manos para que tú, de la misma manera, tú puedas transformar los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.